Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les voy a desarrollar dos ejercicios del curso de balance de materia y energía. Un ejercicio con reacción química y el otro ejercicio sin reacción química. Bueno, vamos a empezar por el ejercicio de sin reacción química. El ejercicio que yo elegí fue del libro de Principios Elementales de los Procesos Químicos de los autores Felder y Rousseau, que es el siguiente, el cual el ejercicio es el siguiente. El ejercicio habla acerca de un evaporador de doble efecto, el cual se utiliza para obtener agua dulce a partir de agua de mar que contiene 3,5% por peso de sales disueltas. Este es un proceso sumamente importante. No sé si habrán oído escuchar de la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es un proceso de que extraen agua de mar, lo hacen un determinado tratamiento para que después que obtengan, obtengan lo que es el agua dulce. Y eso es lo que nos quiere hablar en sí este ejercicio. Bueno, siguiendo con el enunciado, nos dice que el agua de mar entra al primer efecto a 300 Kelvin a una razón de 5.000 kilogramos por hora y se alimenta a vapor saturado a 4 bar, su presión, a un banco de tubos en el primer efecto. ¿Ya? El vapor se condensa a 4 bar y el condensado se retira a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. Luego nos dice que el calor cede el vapor que se condensa sobre los tubos y hace que el agua se evapore de la solución de salmuera a la presión de 0,6 bar mantenida en el efecto. También me dice que la salmuera de salida contiene 5,5% por peso de sal y el vapor generado en el primer efecto se alimenta a un macizo de tubos en el segundo efecto. El condensado que procede del macizo y el vapor generado en el segundo efecto a presión de 0,20 bar constituye el agua dulce que se produce en el proceso. ¿Ya? Y me está diciendo que al resolver los siguientes problemas, suponga que las soluciones de salmuera de ambos efectos, tanto del uno como del 2, tienen las propiedades físicas del agua pura y que dichos efectos operan de forma adiabática. Bueno, si me quiere decir de forma adiabática, quiere decir que el calor es igual a cero, o sea, no hay calor. Bueno, lo primero que yo realicé fue elaborar mi diagrama de flujo. Elaboré mi diagrama de flujo que es el siguiente. Acá tengo mi evaporador de efecto uno, mi evaporador de efecto 2. Me dicen que tengo una corriente que ingresa agua de mar a una temperatura de 300 Kelvin con un flujo de 5.000 kilogramos por hora con 3,5% por peso de sal. Y que tengo una presión de agua de vapor saturado con una presión de 4 bar y sale un vapor de agua, que este vapor de agua va a servir como qué, va a servir como un calefactor para el siguiente evaporador de efecto 2. Y bueno, acá tenemos que del evaporador de efecto uno ingresa una corriente al evaporador de efecto 2 que es una salmuera con un 5% por peso de sal. Bueno, entonces ahí tengo el diagrama y lo primero que yo hice fue elaborar la base de cálculo. Como acá me están diciendo que tengo un flujo de 500 kilogramos por hora, entonces la base de cálculo vendría a ser una hora de operación. Luego lo que yo realicé fue el análisis de analizar los grados de libertad. Empezamos por el evaporador de efecto uno, el cual tiene el número de variables individuales son de tres variables individuales. El número de balances son dos balances. Los flujos conocidos es uno por el 5.000 kilogramos por hora. Los componentes conocidos no hay, datos adicionales tampoco, entonces me sale un total de cero. ¿Qué quiere decir el total de cero? Que sí se puede empezar por ahí, que sí va a haber una resolución o va a haber una solución si empezamos por el evaporador de efecto uno. A ver, ahora analicemos el evaporador de efecto 2. Acá tenemos dos variables individuales, el número de balances es 2. Los flujos conocidos, no hay flujos conocidos en el evaporador de efecto 2. Los componentes conocidos hay uno, datos adicionales cero, no hay datos adicionales. Esto me viene a dar un total de uno. ¿Qué querría decir cuando es uno positivo? Que nosotros para iniciar a solucionar el problema debemos suponer un dato. Entonces, como que no conviene empezar por ahí. Ahora nos vamos a la parte global. En la parte global
todo el diagrama, tenemos tres variables independientes, tenemos dos balances, un flujo conocido, componentes conocidos, tenemos dos, datos adicionales cero, dándome un total de -2. O sea, si me dan un total de -2, ¿qué me quiere decir? Que posee mayor información de la necesaria. O sea, no es recomendable empezar por ahí. Ahora nos vamos a analizar todo el sistema. En todo el sistema tenemos que hay variables individuales 7, el número de balances son 4, los flujos conocidos es 1, los números de componentes conocidos son 3, los datos adicionales, no hay datos adicionales y me sale también -1, que es lo mismo que en la parte global, y me dice que no es conveniente empezar por ahí. Entonces, ¿qué haríamos? Empezar a analizar por el evaporador de efecto 1. Entonces ahí tenemos ya mis grados de libertad. Ahora vamos a desarrollar lo que el ejercicio me está pidiendo. En la parte A me está pidiendo dibujar el diagrama de flujo, proporcionar las temperaturas y la entalpía específica de cada flujo. Bueno, en esta oportunidad acá en mi diagrama que hice a mano, no coloqué los nombres de cada uno de los flujos, pero en la siguiente diagrama que yo le hice, ahí sí ya coloqué cada uno de sus nombres de cada flujo. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. Para el flujo N1, como dice el mismo ejercicio como dato, estoy a una temperatura de 300 Kelvin, que equivale a 27 grados centígrados. Nosotros acá para hallar la temperatura, ¿qué vamos a hacer? Para hallar, perdón, la entalpía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar o nos vamos a ayudar de la tabla B6. De la tabla B6 vamos a buscar la temperatura a 27 grados. Acá tenemos la tabla B6 y nosotros si buscamos a 27 grados, nos damos cuenta que no hay a 27 grados exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interpolar. Interpolar, ¿qué cosa? Dos datos en el que esté incluido nuestra temperatura que nosotros queremos. Entonces nos damos cuenta que las únicas temperaturas que sería el rango es de 26,7 al 29 y adentro estaría el 27. Entonces nos damos cuenta que el 26,7 tiene una entalpía de 111,8. Ya, está bien. Y a 29 grados centígrados tiene una entalpía de 121,4. Entonces, al interpolar, nos va a salir ahí recién la entalpía de la temperatura de 27 grados centígrados, que va a ser igual a 112,47 kilojoule por kilogramo. Ahora analizamos el flujo N2. El flujo N2 de vapor es el que ingresa al evaporador de efecto 1. Me dan como dato que se tiene una presión a 4 bar. También nos vamos a apoyar en qué? En la tabla B6. En la tabla B6 nos apoyamos y buscamos la presión 4 bar. A ver, buscamos, acá está, la presión 4 bar. Está a una temperatura de 143,6 y tiene una entalpía de 2237,6 kilojoules por kilogramo. Ya tenemos la parte del flujo N2 vapor, pero ahora quiero yo el flujo N2 líquido. Es el que sale saturado. ¿Lo ven? Acá está, sale saturado. Ese es el que vamos a analizar ahora. No es el mismo que el vapor, es distinto. Miren, fijémonos en la tabla, es muy diferente. Acá está. La presión es la misma, claro, 4 bar. La temperatura también va a ser la misma, 143,6, pero la entalpía, ahora ya no vamos a buscar en la parte que es vapor, sino vamos a buscar en la parte que es que líquida, en la parte líquida. En la parte líquida que es agua, entonces tenemos acá que es 604,7 kilojoule por kilogramo, entonces ya, eso colocamos ahí. Ahora analizamos la parte del flujo N3 del vapor saturado. Acá tenemos el N3 del vapor saturado. Acá está. Es lo que sale del evaporador de efecto 1. Ese. Entonces, vamos a analizar, porque me dan como dato su presión, que es de 0,6 bar. Entonces, buscamos la presión 0,6 bar. Acá lo tenemos. Entonces, la temperatura vendría a ser de 86 grados centígrados y su entalpía vendría a ser, a ver, analicemos por acá, sería 2653,6 kilojoules por kilogramo. Acá está.
Ahora vamos a analizar el otro flujo, el N3 de vapor líquido. Es que el que nos dan como dato también la presión de 0,6 bar, también es el mismo. La temperatura también es la misma, pero acá ya no es vapor, es líquido ya. Entonces buscamos al líquido, a ver cuánto es. A ver, el líquido sería 359,9 kilojoule por kilogramo. Entonces ya tenemos el flujo 3, su entalpía del flujo 3 en líquido. Ahora analizamos el flujo 4. ¿Cuál es el flujo 4? El flujo 4 es el de acá. En el diagrama está, es la salmuera, es lo que pasa del evaporador de efecto 1 al evaporador de efecto 2. A ver, ¿cuánto es la entalpía del N4? Si me dan una presión de 0,6 bar, entonces buscamos acá en nuestra tablita y vendría a ser 86 grados centígrados. Y la entalpía sería la misma, ya que es líquido, entonces sería la misma que el N3 del líquido, 359,9 kilojoules por kilogramo. Ahora analizamos el flujo 5, que es el N5. ¿Dónde está? Acá está. Es lo que es el vapor que sale del evaporador de efecto 2. Analizamos, a ver, y me dan como dato que está a una presión de 0,2 bar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuestra tabla, 0,2 bar, ubicamos, acá está, tiene una temperatura de ¿cuánto? Tiene una temperatura de 60,1, está bien, 60,1 grados centígrados, y su entalpía, ¿cuánto sería? Buscamos acá, sería 2609,9. Que se ha cortado un poco la imagen, pero sí, se ve claro. Y el N6 va a ser el flujo de color, ¿dónde está? Allá, es lo que sale del evaporador de efecto 2. Es lo pesado que sale del evaporador de efecto 2. Entonces tenemos que buscarlo. Esa va a ser la parte líquida. Buscamos el 0,2 bar, acá está. La temperatura es la misma, pero la entalpía es distinta porque ahora es líquido. Ahora es un líquido concentrado. Buscamos el N6, que nos va a decir que es 251,5 kilojoule por kilogramo. Entonces ya tenemos las entalpías de cada uno de ellos. Eso es lo que nos están pidiendo en la letra A. Ahora vamos a hacer la letra B. ¿Qué me piden en la letra B? En la letra B me piden o me dicen a qué velocidad se debe alimentar el vapor al primer efecto. Entonces, acá vamos a realizar lo que es un balance de materia primero para la sal. Y nos damos cuenta en dónde hay sal. Sal hay en la parte que ingresa del agua, de la corriente de agua y de la salmuera que sale del evaporador de efecto 1. Entonces, analizamos ambos. ¿Cómo analizamos? Entre el flujo multiplicado por su fracción molar de la sal del N1, y esto va a ser igual a ¿qué? Al flujo N4 multiplicados por su fracción molar de sal también que sale del N4. Entonces acá reemplazamos con los datos que me dan en el ejercicio. Me dicen que el N1 tiene un flujo de 5.000 kilogramos por hora y que tiene una cantidad de sal de 3,5% por peso de sal. Entonces lo pasamos a fracción molar y me va a dar 0,035. Y esto lo dividimos entre ¿cuánto? Entre la cantidad de salmuera que sale, la fracción molar de salmuera que sale. ¿Cuánto sale? 5,5% por peso de sal. Entonces eso lo pasamos a fracción molar y nos va a salir 0,055. Entonces, reemplazando todos los datos, analizando, nos va a salir ¿qué cosa? El flujo N4, que equivale a 3181,818 kilogramos por hora. Entonces ya tenemos el flujo N4. Ahora realizamos un balance global. Bueno, este balance ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya se puede sacar de manera, por una simple diferencia nada más. Porque el N1 era igual al N3 más el N4. Como yo ya tengo el N4 y ya tengo el N1, que es el flujo el N1 es el de acá, que es el flujo del agua de mar, que es de 5.000 kilogramos, entonces una simple diferencia y me va a salir acá, ¿qué cosa? El flujo N3, que es 1818,181 kilojoule por kilogramo. Ahora, ¿qué pasamos? Pasamos a hacer un balance de energía. Pasamos a hacer un balance de energía y nosotros sabemos la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? Calor menos trabajo es igual a variación de la entalpía más la energía cinética más la variación de la energía potencial. Pero nosotros acá no tenemos ninguna altura, entonces no hay energía potencial.
tampoco hay energía cinética, el trabajo va a ser cero. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Que el calor va a ser igual a la variación de la entalpía. Pero la variación de la entalpía es igual a ¿qué? A la sumatoria de ¿qué? De las entradas menos la sumatoria de las salidas. Entonces, haciendo un cálculo, analizando todo lo que entra y todo lo que sale, tenemos estas siguientes ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores balance, en el balance de energía. Reemplazamos con lo que hemos hallado, ¿qué cosa? Con las entalpías de cada uno de ellos que hemos hallado. Entonces, reemplazamos y al final tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el N2. ¿Quién es el N2? El N2 es la presión de vapor que ingresó en el evaporador de efecto 1. Entonces ya tenemos ya. Ese vendría a ser la velocidad de la alimentación para el evaporador de efecto 1. Ese vendría a ser la respuesta a la pregunta B. Ahora pasamos a la pregunta C. En la pregunta C me dicen, ¿cuál es la velocidad de producción de agua dulce? ¿Cuál es la velocidad de producción de agua dulce? Entonces, en otras palabras, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el flujo N7, porque acá es lo que sale ya el agua dulce. Este es el agua dulce. Entonces, bueno, vamos a analizarlo. Para este caso utilizamos la misma, hacemos un balance de energía, pero esta vez para el evaporador de efecto 2. Utilizamos la misma ecuación, cancelamos la energía potencial porque no tenemos una altura, se va, energía cinética también se va, el trabajo también se va, quedándome qué cosa, que el calor es igual a la variación de la entalpía. Y como nos dijo al inicio del ejercicio, que trabajemos como nos está diciendo acá bien claro en el ejercicio. Nos dice que dichos efectos operan de forma adiabática, o sea, quiere decir que el calor es igual a cero. Bueno, está bien. Entonces hacemos la variación de la entalpía es igual a ¿qué? A la sumatoria de las entradas menos la sumatoria de las salidas. Reemplazamos acá, hacemos unas ecuaciones y como nosotros ya tenemos las variaciones de la entalpía, nos va a salir otro flujo. ¿Qué flujo nos va a salir? El flujo N6. Ya tenemos el flujo N6. Ahora hacemos un balance global del evaporador de efecto 2, pero este balance ya no es necesario porque salía por una simple diferencia, ya que tenemos el N4 y el N5. Entonces, por diferencia nos iba a salir, perdón, el N6, por diferencia nos iba a salir el N5, que ya lo tenemos acá. Ahora hacemos un balance ya de la producción de agua dulce, o sea, del flujo N7, lo que me están pidiendo. Bueno, solo reemplazo nada más los datos que tengo. Tengo el N3, sí, sí tengo el N3, acá está. ¿Y qué más? Y el N5, ya está. Ambos los sumo y ¿qué me va a dar? El N7. ¿Y el N7 qué vendría a ser? Es la velocidad de producción de agua dulce. Ya está. La pregunta D. Ahora pasamos a la pregunta D. En la pregunta D me dicen, ¿cuál es la concentración de sal, o sea, porcentaje por peso, de la solución final de salmuera? ¿Cuál es la concentración de sal de la solución final de salmuera? Bueno, en este caso vamos a hacer un balance de materia de la sal. Al inicio utilizamos esta misma ecuación, donde el flujo N1 por su fracción molar de sal 1 vendría a ser igual a ¿qué? Al flujo N4 por su fracción molar de sal del N4. Entonces, yo al inicio nos dan como dato que se tiene 3,5% de sal, sería su fracción molar multiplicado por ¿quién? Por su flujo, que es de 5.000 kilogramos por hora. Esto vendría a ser igual a ¿qué? A su N4, al flujo N4 por su fracción molar del N4. Y eso es justo lo que me están pidiendo, su concentración. Entonces reemplazamos, despejamos el X y nos va a salir que tenemos de concentración de sal 0.096250.04331 kilogramos por sal en un kilogramo. Esa vendría a ser la respuesta de la letra D. Ahora pasamos a la última pregunta que me están diciendo, ¿por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro? Bueno, primero, cuando un evaporador de efecto 1 bota su vapor, este vapor le va a servir, ¿cómo le va a servir al otro evaporador? Le va a servir como un sistema de calefacción, para que caliente.
Y ahora respondiendo a la pregunta que me está diciendo, ¿por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro? Bueno, en sí es para lograr la condensación y así el producto final que se quiere, que en este caso, ¿qué es? El agua dulce. Entonces se requiere ciertas condiciones, como son los cambios de temperatura, los cambios de presión, y por lo tanto sí es necesario la disminución de la presión para este ejercicio, ya que es una condición, ya que es una regla, es un parámetro para llegar al resultado que se quiere. Entonces ya desarrollamos el primer ejercicio de balance de materia y energía sin reacción química. Ahora vamos a pasar a desarrollar el otro ejercicio que es con reacción química. Bueno, este ejercicio lo saqué de un librito. El libro se llama Balance de materia y energía, que es del autor Reclaitis. Muy bueno, muy buen libro. Y bueno, les leo el enunciado. El enunciado me dice, en un horno se efectúa la descomposición térmica del ácido acético para producir queteno mediante la reacción. Acá tengo la primera reacción, que es el ácido acético, va a ser igual a queteno más agua, todo en estado gaseoso. Y la segunda reacción va a ser el ácido acético es igual al metano más dióxido de carbono. Bueno, me dice que ocurre también de manera apreciable la segunda reacción y se desea efectuar la descomposición a 700 grados centígrados con una conversión del 80% y un rendimiento fraccional de queteno de 0,0722. Y me dice calcule la razón de suministro de calor del horno para una alimentación de 1000 kilogramos mol por hora de ácido acético. La alimentación se efectúa a 300 grados centígrados. Bueno, primero, antes que desarrollemos, tenemos que elaborar tener nuestro esquema. Entonces acá tengo mi horno, que está a una temperatura de 700 grados centígrados. Ingreso un ácido acético a una temperatura de 300 grados centígrados. ¿Y lo que sale qué es? Lo que sale qué es? Lo que sale es ácido acético, sale también queteno, sale agua, metano y dióxido de carbono. Bueno, acá como sabemos o nos damos cuenta por el diagrama, este es un sistema de única entrada y es un sistema de única salida con dos reacciones químicas, la que tenemos acá, con dos reacciones químicas. Y me dan como dato las entalpías de formación de cada uno de ellos. Entonces empezamos a desarrollar el ejercicio. Hacemos un balance de energía, usamos la ecuación que es calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Pero aquí en este ejercicio no tenemos energía potencial, o sea, no tenemos altura, entonces se va la energía potencial, se va la energía cinética y tampoco hay trabajo. Entonces también se va. Entonces la ecuación o en sí el ejercicio nos está pidiendo el calor del horno. Entonces el calor vendría a ser igual a ¿qué? A la variación de entalpía. ¿Y la variación de entalpía es igual a qué? Es igual a las velocidades de la reacción uno. Estas son las velocidades. El R1 minúsculo, el R1 minúscula es la velocidad de la reacción uno multiplicado por ¿quién? Por la variación de la entalpía de la reacción uno a 700 grados centígrados. Y a esto lo vamos a sumar ¿qué cosa? La velocidad de la reacción 2 multiplicado por la variación de la entalpía de la reacción 2 a 700 grados centígrados. Esto va a ser menos ¿quién? Menos la integral definida de 700 a 300, ambos son a grados centígrados, del CP del ácido acético. Eso va a ser en realidad nuestro resultado. Analicemos por partes. Primero vamos a analizar lo que es el calor de reacción estándar. Para analizar el calor de reacción estándar necesitamos ¿qué cosa? Las entalpías de formación. Y para ello vamos a utilizar la tabla B1. La tabla B1 lo podemos encontrar en el Felder, en las últimas páginas. Ahí vamos a hallar cada una de las tablas. Bueno, acá entonces hallamos para la primera reacción, o también como ya nos han dado de dato, lo reemplazamos. Más. Acá buscamos lo que es todo el ácido acético, el agua. Acá en el Felder está en kilojoules, pero yo voy a utilizar en kilocalorías. Entonces para el queteno es menos 14,60.
Para el agua pasándolo a kilocalorías es menos 57,80 y para el ácido acético es 103,93, dándome como resultado 31,53 kilocalorías por mol. Esa es para la primera reacción. Ahora para la segunda reacción vamos a hallar, o mejor dicho, reemplazar los valores de las entalpías de formación, primero del metano, del dióxido de carbono y por último del ácido acético, dándome como resultado acá el calor de reacción estándar de la segunda reacción, que es de menos 8,01 kilocalorías por mol. Entonces, ahora como ya tenemos estas reacciones estándar, vamos a corregir ambos calores estándar a temperatura de 700 grados centígrados. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Vamos a utilizar la siguiente. Que la variación de entalpía del R1 de la reacción 1 va a ser igual a ¿qué? A la variación de entalpía de la reacción 1 con una temperatura de referencia. En este caso va a ser a 25 grados centígrados. Esto lo vamos a sumar, ¿qué cosa? La integral definida de los 25 grados centígrados pasados a grados Kelvin, que va a ser 298 Kelvin, y los 700 grados centígrados lo vamos a pasar también a grados Kelvin, que va a ser 973 grados Kelvin. Y esto nos va a permitir hallar, ¿qué cosa? El CP de cada uno del queteno, el CP del agua y el CP del ácido acético. Esto va a ser para la primera reacción. Para la segunda reacción va a ser lo mismo, solo que va a cambiar sus productos, los productos y los reactantes, porque en el caso de la segunda reacción están como productos, ¿qué cosa? El metano y el dióxido de carbono. Por eso tienen ambos signos positivos. Y el ácido acético es negativo, ¿por qué? Porque está en los reactantes. Entonces esto va a ser para la segunda reacción. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el CP de cada uno de ellos. Fácil, hallamos el CP de cada uno de ellos. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué tablita? Utilizamos la tabla B2. Utilizamos la tabla B2 y buscamos acá cada uno del A, el B, el C, el D, y de acuerdo a ahí nos va a salir ¿qué cosa? El CP de cada uno de ellos. Bueno, entonces empezamos por el CP del metano. Analizamos uno y de ahí el resto va a ser lo mismo. El CP del metano va a ser igual a la integral definida de 298 a 973 Kelvin. Esto va a ser A más B por la temperatura, más C por T al cuadrado, más D por T al cubo. En forma más resumida, podemos utilizar esta ecuación de acá. Y nos va a salir más rápido el CP. Entonces, después de haber analizado el CP del metano, así también vamos a hacer para el dióxido de carbono, para el agua y para el queteno. Entonces, al final, la variación de la entalpía de R1 me va a salir que es 31,26 kilocalorías por mol. Y para la reacción 2 es de menos 8,96 kilocalorías por mol. Entonces ya tenemos cada uno de estos dos. Ahora nos faltaría qué cosa, hallar las velocidades. O sea, el R1 y el R2. Ahora vamos a evaluar la integral de diferencia de entalpía para el ácido acético. Por tablita también nos vamos a ayudar que la entalpía, perdón, que el CP del ácido acético de 300 grados Celsius a 300 grados Celsius va a ser igual a 11,55 kilocalorías por mol. Eso se saca de tabla. Finalmente, vamos a realizar un balance de materia tanto del ácido acético y del keteno. Bueno, del ácido acético, como sabemos, tiene un flujo de 100 menos la velocidad de R1 menos la velocidad 2. Y del keteno es igual al R1, o sea, la velocidad de R1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el ejercicio nos mencionan dos datos. El primer dato es que la conversión del ácido acético al 80% y el rendimiento fraccional del keteno a 0,0722. Esto nos va a servir para qué? Para evaluar las dos velocidades, o sea, el R1 y el R2. Ambos, ¿cuánto van a sumar? Van a sumar 80 kilomol por hora. Entonces, nosotros por definición de rendimiento fraccional, ya que me dan como dato, es igual a qué? Al R1 entre el 80% de la conversión. Entonces, despejando, de acá vamos a sacar ¿qué cosa? Sacamos el R1, la velocidad, la primera velocidad de la reacción 1.
Y por diferencia, simple diferencia, ya no es necesario poner la misma ecuación de acá, sino por diferencia nada más, nos va a salir que de la velocidad de la reacción 2 es 74,224 kilogramos mol por hora. Entonces ya tenemos todo, ya tenemos el R1, ya tenemos el R2, tenemos la variación de entalpía de R1, la variación de entalpía de R2, tenemos el CP del ácido acético. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos nada más, y esto es una simple ecuación, y como resultado, como calor que vamos a requerir para el horno va a ser de 670,5 por 10 a la 3 kilocalorías por hora. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado los ejercicios y nada, sigan practicando y que todo se pueda. Nos vemos.